En el presente unboxing vamos a describir la maqueta de Trumpeter en escala 1:550 y también una breve reseña histórica del motivo por el cual tiene el presente diseño. Los portaaviones de la clase Kiev son un modelo muy interesante para poder armarlos, y el de la firma Trumpeter en escala 1:550 nos va a ofrecer un diseño muy atractivo. Diseño que difiere totalmente de los portaaviones de otras fuerzas armadas en cuanto a su estructura y en cuanto a su funcionalidad. Obviamente que este diseño no es un capricho, sino que estaba basado en cumplir las normativas impuestas por el convenio de Montreal a principios del siglo XX. Este convenio, que se firmó en el año 1936, controlaba la navegación a través del estrecho de Bósforo, que separa el Mar Negro del Mar Mediterráneo. Entre las restricciones impuestas por el convenio de Montreal estaba el límite del tonelaje de los portaaviones que atravesaban por dicho estrecho. Esto hacía que el tonelaje permitido para los buques sea de 30.000 toneladas, lo cual era poco para los portaaviones. Sin embargo, los países costeros como Turquía, Rumania, Bulgaria, la Unión Soviética tenían ciertos beneficios para esta navegación, como por ejemplo los buques capitales podían exceder el peso máximo permitido. Tengamos en cuenta que un buque capital es el buque más importante de una flota, pero a su vez estaban excluidos a través del anexo 2 del dicho convenio los portaaviones, o sea que no podía ser un buque capital un portaavión. Esto motivó que la Unión Soviética tenga que crear un diseño que esté dentro de las reglas de todos los artículos y los anexos del convenio de Montreal. Para ello, denomina a los portaaviones de la clase Kiev como crucero de aviones de transporte o cruceros portaaviones o cruceros pesados de cubierta corrida. De esa forma, presenta a la Unión Soviética un buque capital que no era meramente un portaavión. En el anexo 2 explícitamente daba la definición de portaaviones a aquellos buques militares que han sido diseñados principalmente para transportar y operar aeronaves en el mar, y excluye a otros tipos de buques que solo sean capaces de operar aeronaves. El Kiev, de 44.000 toneladas, fue el primero de su clase y logró cumplimentar con todos los artículos y los anexos del convenio de Montreal. Este portaavión de la clase Kiev tenía un diseño muy fácil de verlo a simple vista. Se desmarcaba de los otros portaaviones debido a que contaba con una gran variedad de armamento pesado, como las fragatas y los cruceros, pero también tenía la posibilidad de portar aeronaves para operar en el medio de los mares y los océanos. En el diseño de este portaavión vamos a observar dos partes muy bien diferenciadas. La parte delantera, la proa, vamos a observar que es la clásica de los buques de guerra soviéticos, de las fragatas, de los cruceros, con una gran cantidad de armamento pesado, con armamento antisubmarino, y la parte media hasta la popa es similar a la de un portaaviones convencional. Se crearon 4 portaaviones y estaba encargado un quinto que no se llegó a construir. Los portaaviones de la clase Kiev fueron construidos en los astilleros de Chernomorsky ubicados en Mykolaiv, hoy la actual República de Ucrania. Respecto a su armamento, vamos a observar que cuenta con una variedad impresionante destinado a diferentes objetivos en el aire, en la superficie y bajo el agua. Podemos nombrar los misiles antibuques SSN-12 Sandbok, que en las 3 primeras de la clase Kiev, que son el Minsk, el Novorossiysk y el primero de su clase, el Kiev,
contaba con 8 lanzaderas de este tipo. Luego, en la clase Kiev, pero ya en su cuarto modelo, el conocido como Baku o Admiral Gorshkov, tuvo un incremento de 4 lanzadores más de los misiles antibuque SSN-12. Estos misiles, conocidos en la Unión Soviética como 4K-80, llevaban una ojiva de alto explosivo de 2000 libras o bien una ojiva nuclear de 350 kilotones. Otro sistema de armas que incorporaba era un par de lanzadores misiles tierra-aire SAN-3, nombre OTAN Goblet, de riel doble con 72 misiles debajo de la cubierta, mientras que el cuarto portaaviones, el Baku, recibió una actualización de armas con 192 misiles antiaéreos Tor, que reemplazaron a los SAN-3. Estos navíos también llevaban 40 misiles 9K-33 OSA, la versión marítima del misil terrestre de corto alcance SA-8 Gecko, para la defensa cercana, con aviones que se acercaban al ras de la superficie del agua y a corta distancia. Contaba con un juego de 8 cañones Gatling AK-630 de 30 milímetros, dirigidas por radar, un arma formidable que ya preveía ese tipo de ataque a corta distancia cuando las barreras de larga distancia y media distancia de los misiles superficie-aire no lograban abatir el objetivo. Aparte de esto, también tenía 2 juegos de cañones de doble propósito 76 milímetros, uno hacia adelante y otro hacia atrás, más 2 lanzacohetes múltiples antisubmarinos RBU-6000 y 10 torpedos antisubmarinos. Todo este potencial de armas es que hizo que el diseño no sea solamente un portaaviones, sino que sea conocido como un crucero de aviones de transporte, o un crucero portaaviones, o un crucero pesado de cubierta corrida, por lo cual no violaba ninguno de los artículos y anexos del Convenio de Montreal. No obstante, cuando pasó por primera vez por el Bósforo el 18 de julio de 1976, generó diferentes protestas internacionales por posibles infracciones de la Convención de Montreal, cosa que no se dieron lugar porque justamente el diseño del barco hacía que no estuviera fuera de regla. Por otro lado, los portaaviones de la clase Kiev estaban especialmente diseñados para operar con el nuevo caza Yakolev Yak-38 Forger, que tenía la capacidad de despegue vertical. El ala aérea embarcada de los portaaviones clase Kiev constaba de 2 modelos de aeronaves: los aviones a reacción Yakolev Yak-38 de despegue vertical o STOL y de helicópteros. En un primer tiempo fueron los Kamov Ka-25 Hormone, que luego fueron reemplazados por los Ka-27 Helic. La cantidad de estas aeronaves fue variando a lo largo de los años de servicio, donde se fue adaptando a las diferentes misiones y a la experiencia lograda en alta mar. Básicamente estaba preparado para tener 22 cazas Yakolev Yak-38 y 16 helicópteros Kamov Ka-25 o Ka-27. Cuando tenía esta conformación el ala aérea, 10 de esos helicópteros eran para guerra antisubmarina, 2 para utilitarios y de búsqueda y rescate, y 4 helicópteros para la guía de misiles SSN-12 del tipo superficie o mar-superficie. El avión Yakolev Yak-38 se caracterizaba por tener 3 motores: el Tumansky R-28-300 con 7.300 kg fuerza de empuje y los Kolesov RD-38 verticales dispuestos detrás de la cabina del piloto y que ayudaban al despegue y al aterrizaje vertical de la nave. Los portaaviones de la clase Kiev fueron fabricados en un total de 4 unidades, siendo el Kiev el primero de su clase, entrando en servicio en el año 1995 y dada su baja en el año 1993, cuando fue vendido a China para ser un parque de diversiones, de atracciones y un museo flotante. El Minsk, el segundo de la clase Kiev, entró en servicio en 1978 y fue dado de baja al igual que el Kiev en el año 1993 y también vendido a China, corriendo el mismo destino que el Kiev. El Novorossiysk, tercer portaavión de la clase Kiev, entró en servicio en 1982 y fue dado de baja en 1993 ante un incendio en sus calderas. Quedó con daños irreversibles, lo que fue vendido a un desguace
en Corea del Sur para terminar desarmándolo. Por último, el más sofisticado de los 4 portaaviones de clase Kiev, denominado Baku o luego Admiral Gorshkov, entró en servicio en el año 1987, siendo su baja en 1995. Este fue vendido a la India y se transformó en el primer portaaviones de la India con Skyjump. De Kit Review vamos a ver una maqueta fantástica, pero lo vamos a ir viendo y descubriendo todos juntos. La caja tiene una presentación importante, grande, con el ala aérea de Yak-38 sobrevolando el Kiev, el primero de su clase. Vamos a proceder ahora a ver las diferentes partes y componentes. Muy bien. Arrancamos entonces con el instructivo. El mismo comienza con una serie de instrucciones en cuanto a las indicaciones, unas referencias rápidas en cuanto a todo lo que indican los símbolos, qué significa la simbología. Bueno, en el primer paso vemos cómo empezamos a trabajar sobre las hélices y los ejes del motor, y luego se procede a la instalación de las baterías y del motor correspondiente. Luego comienza el armado de las antenas, por lo que veo por acá, la isla, el crucero pesado Kiev. Tiene una isla importante, muy grande, repleta de sensores, radares. Por lo tanto, vamos a ver que tiene un montón de componentes para la isla del portaaviones. Luego empieza el plano a describir el armado ya de la pista y de la parte donde se encuentran los misiles mar-superficie. Por último, vemos también como el instructivo nos indica la cantidad de sprue que tiene el mismo, los componentes sueltos que corresponden a la pista, y luego una imagen, como ver acá, para pintar y colocar las calcomanías correspondientes a este modelo. Como se puede ver, el casco tiene unas dimensiones interesantes. Estamos hablando de 42 centímetros y luego prácticamente 53 centímetros la longitud. Las partes sueltas corresponden a toda la superficie. Vamos a proceder a un costado. Entonces, el panelado que tiene es excelente. Esto, veamos que viene por acá. Tenemos otra parte por acá. Y habría que ver el instructivo por dónde va esto. Algo así. Ahí está. Muy bien. Esas son las partes sueltas que trae esta maqueta. No incluye el motor. Por acá tenemos las hojas de calca. Observamos que trae la identificación del portaaviones Kiev, algunas marcas y números, y bueno,
las estrellas rojas que son para el ala aérea del portaavión. Muy bien. Aparte de esto, vamos a empezar a ver ahora los respectivos screws. Estos corresponden a la isla. Y al soporte que sostendrá la maqueta, el casco. Esto es todo componentes de la isla. Observamos el tamaño imponente que tiene esa isla. Acá no vemos un gran panelado, pero sí ya en las tapas que van a rodear a la isla, donde están todas las entradas, puertas, ventilaciones de las calderas, y tiene un excelente panelado. El plástico es de muy buena calidad, como podemos observar. Se puede ver la ingente cantidad de componentes que tiene la isla, y eso que acá estamos en presencia de la parte principal del edificio. Va a incrementar la cantidad de elementos cuando veamos todo lo referente al sistema de armamentos, tanto el armamento mar-superficie como el armamento correspondiente a la defensa antiaérea. En este segundo paquete de componentes vamos a observar en primer lugar todo lo que hace referencia a radares, minas antisubmarinas. Observemos acá sensores varios, lanzadores de misiles mar-superficie, como podemos verlo ahí. Vamos a ver también numerosos componentes que van tanto a la popa como a la proa de este portaaviones. Acá tenemos parte de la estructura del casco, y por último los lanchones. Acá lanchones, canoas y los Kamov Hormone, en un total de 4 Kamov y un total de 12 Yakolev Jak 38. Por el detalle que tienen, para el tamaño, más que aceptable. El juego de las hélices dobles del Kamov Hormone, podemos ver ahí un detalle de los mismos. La escala es 1:550. Más partes, tanto de la isla como de nuestra estructura del casco. Y un poco más de detalles también vamos a observar en cuanto a el dibujo y las marcas de señalización en la pista. Está la parte posterior de la pista, la parte principal y donde se encuentra la isla. Ya yendo para la proa,
con todo el espacio donde se van a colocar el armamento antisubmarino y las lanzaderas de los misiles mar-superficie que acompañan al modelo. Con un poco más de detalle observaremos el sistema de engranaje donde se va a colocar el soporte donde va colocado el motor y luego el sistema que va a permitir unir a los ejes que luego desembocarán en la salida para las hélices. Aparte también trae una serie de componentes, vamos a ver por acá, que son las hélices, como podemos observar, tienen un tamaño acorde a la función que va a tener si instalamos el motor. O sea que estas son para la exposición estática, pero también van a tener la utilidad en el caso que queramos hacer navegable. Para ir terminando, vamos a ir viendo los ejes que acompañan para la planta motriz, el motor eléctrico y la unión para las hélices correspondientes. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad la información en este Kit Review. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.